En lo que se refiere a trastornos o males graves o raros, por supuesto que estamos mejor siendo meros espectadores, pero incluso desde la tribuna más lejana, incluso con la razón y las probabilidades protegiéndonos, existe una idea que, una vez que aflora, se convierte en un sentimiento inquietante. Esa idea es la fragilidad humana, y más vibrante que nuestros cuerpos, la fragilidad de nuestras mentes. En esta lista verás trastornos psiquiátricos bien documentados y reales, con la particularidad de que son muy raros, no solo porque son extraordinarios en frecuencia, sino porque son también muy extraños, y cuesta creer que existan. Bienvenido a un top muy insólito y psicótico. Número 7. Pica. ¿Alguna vez has intentado comer jabón? Digo, al menos se te ha pasado por la mente. Bueno, las personas que padecen de pica no se quedan con las ganas. Pica es el nombre para el trastorno que induce a las personas impulsivamente a comer sustancias que no son alimentos. Ejemplos van desde tierra, tiza, pelo, cenizas, papel, pintura, vidrio, piedras, heces y un largo etcétera. Por supuesto que ingerir cosas no comestibles tiene sus consecuencias como lesiones internas, intoxicaciones, infecciones y obstrucciones intestinales. Algunos adoptan esta manía porque aducen les ayuda a calmar su ansiedad. Otros porque tienen una fijación sensorial, ya sea en la textura del objeto o el sabor. Por ejemplo, pacientes con pica que les encanta la textura de las esponjas o el sabor de la tierra húmeda. La pica es una manía relativamente fácil de esconder, por lo que existen personas que esconden ese trastorno de sus conocidos por mucho tiempo, y justamente lo esconden porque saben que está mal. No están desquiciadas ni esquizofrénicas, es como una adicción para ellos, y como toda adicción, no van a parar hasta que alguien los ayude a salir. Número 6. Síndrome de Anton. Este trastorno muy raro sucede en una persona que ha quedado completamente ciega por daño cerebral. Este síndrome provoca que, a pesar de la ceguera total, la persona niegue rotundamente estar ciega. Así que actúa como si en serio no estuviera ciega. La persona inventa lo que cree ver, que por supuesto no es la realidad, de modo que si pretende, por ejemplo, caminar como si todavía pudiera ver, se chocará con objetos. Pero si se le pregunta por ello, se excusará diciendo que el objeto apareció de repente, o que incluso no se chocó con nada. Este extraño síndrome se origina en el lóbulo occipital del cerebro, al igual que la misma ceguera que lo condiciona, así que las personas con el síndrome de Anton no padecen de una ceguera común, sino que se trata de una ceguera cortical, lo que significa que no es que sus ojos no puedan ver, sino que es su cerebro que no puede interpretar la información visual obtenida por sus ojos. ¿Cómo se siente? Pues puede que tal cual como estás viendo lo que estás viendo, pero alguien te dice que en realidad estás ciego. Tratas de tocar tu pantalla, pero esta se aleja porque en realidad no está allí. Te levantas y te tropiezas con algo que se supone que no estaba allí. Y tú lo ves tan claro porque estás convencido que no estás ciego, pero lo que ves son solo fantasías. Número 5. Síndrome de la mano ajena. Tal como te sugiere su nombre, este extraño síndrome convence al afectado que su mano no le pertenece, pero no solo no la siente como suya, sino que su extremidad se encuentra fuera de su control, como si tuviera vida propia. Además, la mano ajena no se limita a tics y movimientos involuntarios, sino que es capaz de hacer movimientos complejos, como manipular objetos o empujar cosas y personas. Pero además, este trastorno provoca que la mano ajena del sujeto afectado entre en conflicto con su otra mano, vamos, la mano que sí le pertenece. Por ejemplo, si el sujeto trata de abotonarse la camisa, la mano ajena le dará la contraria desabotonándola. Ahora, en casos más extremos, la mano ajena puede llegar a lastimar al propio usuario. Todo lo que te puedas imaginar: golpes, arañazos, incluso portar cuchillos o manipular fuego. De cierta forma hasta parece una trama de terror psicológico, pero es absolutamente real. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en teoría no tiene cura. Número 4.
trastorno de identidad de la integridad corporal. Esta condición desconcertante causa en el paciente un profundo sentimiento de que una parte de su cuerpo, sea una pierna, un brazo o un dedo, sobra, o de plano les incomoda que forme parte de su cuerpo. Supongamos que la parte que el afectado siente que no le pertenece es una pierna. No existe daño físico en su pierna, no existe ningún padecimiento en su pierna, no existe nada que le suceda a su pierna, ni tampoco es que odien su cuerpo. Tiene más que ver con su autopercepción, su autoimagen, en cómo es la forma en que ellos deben estar para sentirse completos o correctos. Te estarás imaginando que las personas con este trastorno solo pueden terminar de una forma. La amputación es el elefante en la habitación. Pero antes de llegar a ello, déjame hablarte un poco más de esta insólita condición. Por supuesto que los afectados anhelan que esa parte pudiera ser amputada, pero la mayoría simplemente no llega a tales extremos y opta por inmovilizar la parte no deseada, simulando una discapacidad y así usarla lo menos posible. Luego están los que provocan lesiones severas para tratar de justificar médicamente la amputación y, dependiendo de si lo logran o no, está la minoría que sí consigue la amputación real. Al parecer, este anhelo por deshacerse de esa parte del cuerpo nunca desaparece. Lo peor es que no existe tratamiento para este trastorno. Todo esfuerzo en la psiquiatría ha sido nulo. Así que, ¿qué harías si tú pudieras decidir? ¿Dejarías que se le ampute voluntariamente a un paciente un brazo o una pierna que con toda certeza no quiere utilizar? ¿O le obligarías a conservarlo toda su vida, a pesar de que le genere un constante malestar? Número 3. Síndrome de Fregoli y síndrome de Capgras. Decidí agrupar este par de síndromes en un solo número porque son similares. Son parecidos en la medida que son relativamente opuestos. El síndrome de Fregoli es un trastorno delirante de reconocimiento en el que la persona afectada cree fervientemente que una sola persona, a la que percibe como amenazante, se está haciendo pasar por varias personas, cambiando su apariencia de manera constante para acecharla, seguirla o dañarla. Se trata de una psicosis prolongada en la que la persona afectada reconoce nuevos rostros, pero está convencido de que aquella persona la acecha por todos lados y quiere hacerle daño. Esta constante inseguridad, angustia y agobio psicótico devienen en una postura defensiva permanente. Individuos con el síndrome de Fregoli han llegado a atacar a personas inocentes, que por supuesto no tienen la más mínima idea de por qué han recibido agresiones. Ahora, el síndrome de Capgras, que es realmente más devastador que su similar, y la razón por la que se encuentra en este lugar. El síndrome de Capgras provoca en el individuo afectado una psicosis en la que la persona cree firmemente que un ser querido ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Como ves, la diferencia es que se vuelve más personal. El estrés extremo y desasosiego que genera en la persona no solo es soportado por el propio paciente, sino que traslada este problema a una persona cercana. Por ejemplo, un hombre con este trastorno puede dejar de reconocer a su propia esposa, hermana o madre. Es decir, reconoce su rostro, pero está convencido que es una impostora y actúa en consecuencia, ya sea rechazando totalmente a esa persona, huyendo de ella o incluso agrediéndola. Pero ¿qué pasa en el cerebro del afectado? El individuo es capaz de reconocer el rostro de su pareja, pero no se activa la respuesta emocional asociada a esa persona, por lo que se genera un vacío por la desconexión emocional, lo cual el sujeto racionaliza creyendo en realidad que esa persona que estima es un impostor. Usualmente tiene cura, pero hay casos en los que el síndrome de Capgras puede persistir por años en los que inevitablemente se dañan los vínculos emocionales con el supuesto impostor o impostora, quizás para siempre. Número 2. Síndrome de Klein-Levin, también conocido como el síndrome de la Bella Durmiente. Eso ya te dará una pista de lo que se trata, pero sufrir ese trastorno no es para nada un cuento infantil. Se trata principalmente de una condición psiquiátrica que te fuerza a dormir excesivamente, lo que se cataloga como hipersomnia extrema. Hablamos de estados de sueño
de entre 16 y 20 horas al día. Estos episodios de hipersomnia pueden durar días e incluso semanas, en los que la vida prácticamente se interrumpe por una severa necesidad de dormir. Una vez que se desencadena ese trastorno, se vuelve recurrente en la persona durante años e incluso décadas. Así que no es un problema que se puede evadir, se vuelve realmente un antagonista en la vida del paciente. ¿Y qué sucede durante las horas de vigilia? Pues todavía hay más, porque la persona tiende a una necesidad impetuosa de comer en exceso, hipersexualidad y severos cambios de humor. Los afectados por el síndrome de Klein-Levin entran en un estado de confusión prolongada y apatía. Si bien los pacientes se encuentran normal durante los meses en que el trastorno se encuentra dormido, en cuanto éste se vuelve a despertar, suelen recordar muy poco o nada de lo que pasó entre episodios de sueño, de modo que pueden recordar un saludable y despejado 20 de marzo, pero luego empiezan a dormir y despiertan un 20 de abril, sin saber lo que pasó todas esas semanas. La mayoría de las personas experimentan una mejora espontánea y gradual con el pasar de los años, hasta que los síntomas desaparecen por completo. Pero otros simplemente pasan décadas completas sufriendo la impertinente hipersomnia en sus vidas, atados a sus camas y almohadas, vidas básicamente arruinadas, ¿verdad? Para esta minoría que pescó la peor de las suertes, no existe cura ni tratamientos que puedan detener el trastorno que llegan a arrastrar incluso hasta edad avanzada. A lo largo de sus vidas, terminan soñando más de lo que viven. Número 1. Síndrome de Cotard. Y llegamos al puesto número 1 en esta escala. Aquí se encuentra el síndrome más devastador y que al mismo tiempo consigue ser extremadamente raro también. Hemos visto cómo los otros trastornos de esta lista convencían a sus portadores de negar la realidad de sus cuerpos y otros individuos eran víctimas de psicosis prolongadas. Pues el síndrome de Cotard lleva estas condiciones al extremo. Este trastorno psiquiátrico lleva a la persona a convencerse a sí misma que está muerta, que no existe, que sus órganos se han descompuesto o han desaparecido. Es complicado encontrar un término para acuñar a las personas con este delirio, ya que desde su perspectiva ni siquiera existen. Su vida a partir de ello se basa en deambular o simplemente yacer en el limbo que se ha convertido el mundo. Es un delirio prolongado a nivel psiquiátrico, porque el convencimiento de la persona sobre su estado es tal que dejan de comer o beber, bajo la lógica de que no lo necesitan porque ya están muertas. Tampoco quieren recibir ninguna atención médica o tratamiento porque es inútil. Dejan a su cuerpo en abandono extremo y a su mente en rechazo a todas las cosas y personas. Solamente esta negligencia extrema ya es mortal para los pacientes. Pero si no fuera suficiente, su nulo interés por sus propias vidas y el hartazgo de seguir presentes cuando en realidad no existen más, los lleva a terminar el trabajo, acabando con ellos mismos y lo poco que les queda de humanidad. ¿Cómo se siente una persona con este trastorno? Quizás no estamos tan lejos de reconocerlo. No tengo alma. Este mundo no existe. Estoy en el infierno. Nada es real. Todo esto es un sueño. Soy un cascarón vacío. No merezco vivir. Por eso yo no existo. Soy un cuerpo vacío. Ya no queda nada en mí. ¿No te suena familiar? ¿Alguna vez has escuchado decir esto a alguien? O quizás a ti mismo. Viéndolo de esa forma, este síndrome es esa depresión tan extrema que trastoca tanto nuestra mente, que evoluciona a un estado psicótico, la definición de un muerto en vida, la expresión final de una mente colapsada. Tal vez la melancolía puede más que la razón, y me haya equivocado colocando ese trastorno en primer lugar, pero me era imposible ignorar el paralelismo con aquello contra lo que muchos luchan a diario, y el síndrome de Cotard, que es el estadio final en el que se han perdido todas las esperanzas. Si el video te gustó, te agradecería que te suscribieras para más contenido similar. Gracias por pasarte y hasta la próxima noche.